Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo. Como todos los días, doy gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes Salud para Todo, este espacio de Teleamiga Internacional que va de lunes a viernes a esta hora para hablar de salud, para hablar de enfermedades, para hablar de síntomas, para hablar de molestias, para hablar de diferentes alternativas que tenemos tan cerca a nosotros, con las cuales podemos evitar muchas cosas, con las cuales podemos evitar muchas enfermedades y con las cuales podemos mantener nuestra calidad de vida. Lo digo a diario, la prevención antes que nada. Pero después de todo esto, cuando infortunadamente han aparecido enfermedades, cuando infortunadamente han aparecido molestias, cuando infortunadamente ha aparecido el dolor, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, pues necesitamos buscar alternativas, necesitamos buscar ayudas, necesitamos buscar médicos profesionales que nos ayuden a corregir esas falencias, que nos ayuden a corregir esos síntomas y que nos digan cómo podemos, primero, manejar ese dolor, segundo, corregir ese dolor y, ¿por qué no?, sanar ese dolor. Vamos a estar hablando del dolor. Hoy el tema del día es el dolor. Tenemos un gran invitado que obviamente nos va a direccionar con sus conocimientos y experiencia sobre qué es el dolor, manifestaciones, tipos, por qué es de tanto dolor, y al mismo tiempo nos va a direccionar una muy buena manera, una muy buena forma de cómo manejar el dolor. Se trata del doctor Jaime Jaramillo, quien es especialista en tratamiento del dolor y quien, por supuesto, muy cordialmente ha aceptado esta invitación de acompañarnos en esta tarde y de recibir todas las preguntas e inquietudes que tengan con respecto a este tema. Doctor, bienvenido, buena tarde, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes hoy y poder compartir este tiempo tan valioso para ayudar a las personas a entender un poco mejor y a autocuidarse cuando tienen dolor. Antes que nada, el agradecimiento por aceptar la invitación, doctor, y también el poder decir a los televidentes que se tomen este tiempo, que se concentren y que nos acompañen, porque en verdad hay varios dolores, doctor, hay muchos dolores y tristemente nuestra población, nuestras personas de la tercera edad, nuestros pacientes, muchísima gente tiene dolor. Empecemos por definir qué es el dolor, doctor. Bueno, el dolor es una sensación, es una percepción molesta, Muy bien. incómoda, que generalmente nos avisa que hay un daño en el organismo. Correcto. Que nuestros tejidos corporales fueron lesionados. Esa es la acepción que se tiene del dolor tradicionalmente. Muy bien. Y esa definición le funciona muy bien al dolor agudo, que es el dolor que uno tiene después de que se cae o se machuca o lo operan o tiene una amigdalitis. Perfecto. Pero esa definición no funciona muy bien para el dolor crónico. Bueno, ya se me está, con la explicación, doctor, ya está avanzando y tenemos que también decirle a los televidentes que no solo es el dolor como usted lo manifiesta, la sensación de incomodidad o molestia, sino que también hay tipos y clases de dolor, que obviamente es a lo que usted se está refiriendo, por supuesto. Entonces, hablemos también para ser un poco más claros con los televidentes sobre esos tipos y clases de dolor. Sí, bueno, el dolor se puede separar de acuerdo con muchos criterios. El principal criterio que se tiene hoy en día es el tiempo de evolución, que son 3 meses. Entonces, el dolor que dura menos de 3 meses lo llamamos dolor agudo. Es un dolor agudo. Y si el dolor dura más de 3 meses, lo llamamos dolor crónico. Cuando hacemos referencia a ese dolor agudo, puede ser la molestia que quedó o el resentimiento del golpe o situación que me pasó. Sí, como le digo, lo más común, uno se corta, tiene una herida en el dedo. Entonces, los primeros 8 días duele mucho. El primer día duele el dedo. Es tremendo. Al día siguiente le duele la mano. Al tercer día le empieza a doler el hombro y todo el brazo. Pero ya a partir del 4.º día empieza a mejorar. El 7.º día ya casi no se acuerda y a los 15 días no le debería estar doliendo nada. Ese dolor es biológicamente útil, es protectivo, le avisa al individuo y a su entorno que algo está mal.
Entonces, yo que percibo este dedo colorado, hinchado, doloroso, pues adquiero lo que se llama una conducta dolorosa. Dejo la manita quieta, cojo cara triste, frunzo el ceño, la mirada para abajo. Eso se llama conducta dolorosa. La conducta dolorosa es muy importante porque le da cuenta a mi entorno social, a mi grupo social, que yo estoy herido. Algo pasó, exacto. Y entonces ellos me protegen. Normalmente en los animales que son gregarios, como el humano, quien tiene una conducta dolorosa es protegido por su grupo. Por ejemplo, el animal que está cojeando, herido, lo dejan en la mitad de la manada para que las fieras, los depredadores, no lo aborden y no lo casen. El animal que está enfermo, que tiene una conducta dolorosa, es relegado de sus obligaciones y no sale a cazar, ni tiene que defender el territorio y nada, eso lo hacen los demás. Entonces la conducta dolorosa es muy importante desde el punto de vista social, porque le explica al entorno, al grupo social, que uno necesita ayuda, que uno necesita protección. Entonces el dolor tiene un fundamento biológico muy importante y es decir, mire, esa mano sufrió una lesión, percance, y usted necesita no moverla mucho ni utilizarla mucho mientras ella se recupera, y socialmente le dice a su manada, a su grupo, a su entorno, tengo algo. Estoy herido, estoy fregado, necesito ayuda. Entonces el dolor agudo es biológicamente útil. Bueno, y es protector desde el punto de vista individual y social. Es una muy buena explicación en cuanto a este dolor agudo, porque muchos de nosotros decimos qué molestia, qué jartera, qué incomodidad, esto no me sirve para nada y nos empezamos a desesperar, pero sin conocer esta manifestación y el proceso que tiene este dolor agudo. ¿Pasamos al crónico, doctor? Sí. Entonces, el dolor agudo como tal es un síntoma. Muy bien. Una alarma. Algo no está bien. De acuerdo. En cambio, el dolor crónico ya no es biológicamente útil. Ya no nos está avisando nada que no sepamos. Claro. Es como cuando hay un incendio, la casa se está quemando. Se prendió. Vienen los bomberos, apagan el incendio. Vienen los albañiles, reconstruyen la casa y el hediondo timbre sigue pegado. Total. Qué molestia, pero ¿qué es esto? ¿Por qué no apagan ese ruido? ¿Sí? Algo parecido sucede con el dolor crónico. ¿Sí? El organismo sufre una lesión, puede ser que nosotros nos hayamos cuenta, porque fue un golpe, una cirugía o un trauma, o que nosotros no nos demos cuenta, porque hay algo adentro del cuerpo que nosotros no alcanzamos a ver. A identificar. Dicen que el cuerpo sano es silente, que el cuerpo sano no habla. El cuerpo enfermo habla a través de los síntomas. Entonces, y el síntoma con el que más frecuentemente habla el cuerpo enfermo es el dolor. Entonces, nosotros podemos no tener la percepción de que estábamos enfermos. Correcto. O pudimos haber tenido un evento que lo identificamos claramente, ¿sí? Pero han pasado 3 meses, yo ya sé que algo no está bien, ¿sí? Los tejidos que se dañaron ya fueron reparados. Sí. El doctor ya me operó de la fractura y me puso el hueso en su lugar. Ya me sacaron el apéndice, ¿sí? Y ya no tengo una inflamación. Y sin embargo me sigue doliendo. Ahí ya hay preocupación. Eso ya no es un síntoma. Perfecto. Eso ya lo consideramos hoy día una enfermedad por sí misma. ¿Por qué? Porque tiene un componente biológico que llamamos nocicepción, que es la forma como un estímulo lesivo es percibido por el cerebro, ¿sí? Hay un componente clínico, que es las características del dolor. Claro. Que me duele aquí, que es como un chuzón, que es como un quemón. Lo que repercute Tiene en la persona. un componente emocional, y es o la ansiedad, o la depresión, o la irritabilidad, y tiene un componente social, que es la discapacidad y el deterioro en la calidad de vida. Entonces, como tiene todos esos componentes, no es un simple síntoma, se convierte por sí mismo en una enfermedad.
Entonces, cuando hablamos de dolor agudo, estamos hablando de un síntoma más como la fiebre o la diarrea de una enfermedad. Una pequeña manifestación del cuerpo. Una manifestación más del cuerpo de que algo no está bien. En cambio, cuando hablamos de dolor crónico, estamos hablando de un problema de salud por sí mismo, de una enfermedad. Estamos en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hoy hablando con el doctor Jaime Jaramillo de este tema tan importante, el dolor. Ya lo definió, ya nos habló de sus clases y vamos a seguir con más, porque hay mucho más para preguntarle, para aprender, para conocer al respecto de este tema aquí en Salud para Todo. Primera pausa y ya estamos de vuelta con ustedes. Regresamos con todos ustedes, amigos, aquí a Teleamiga Internacional y Salud para Todo, hoy hablando del dolor, su manifestación, su significado, sus clases y también todo lo que genera y todo cómo repercute en el organismo, que es de vital importancia conocer y que es de vital importancia manejar, porque a veces nosotros mismos nos excedemos, tanto en cómo lo soportamos y tanto también en cómo intentamos corregirlo. Y son cosas que hacemos totalmente mal. Doctor, hay otro tipo de dolor que me llama la atención y ese dolor pues es más de lo que es nuestro ser, ¿no? De todo lo que manifiesta todo nuestro cuerpo, mente y demás. Y tiene que ver con ese dolor interno, con ese dolor del alma, como con ese dolor y esa frustración que tienen muchas personas también. ¿Cabe dentro de todo lo que ustedes manejan manifestarlo y ponerlo como otro tipo de dolor o no? Sí, sí, claro. Por efectos de terminología, cuando hablamos de dolor estamos hablando del daño en el cuerpo, en el soma. Y cuando hablamos de sufrimiento, hablamos del daño en la psique, en el espíritu, en la mente. Correcto. ¿Sí? El dolor y el sufrimiento son inseparables. O sea, prácticamente no hay dolor sin sufrimiento. Van de la manito. ¿Sí? Y el sufrimiento es, como dice el bolero, una pena en el alma. Un dolor que no podemos... Traigo una pena en el alma. Un dolor que no podemos localizar bien. Claro. ¿Sí? Son gemelos, son como Castor y Pollux, son dos caras, son como de Jano, el dios romano, que son dos caras de la misma puerta. Una puerta que es que nos dice que somos animales, que somos entes biológicos, ¿sí? Que es el dolor en el cuerpo. Y la parte física, claro. Y la otra parte del umbral, el hermano gemelo que está al otro lado, que nos dice que somos más que eso. Bueno, doctor, que hoy somos por hoy, más que carne. Claro. Que somos espíritu. Perfecto. Y que ese espíritu está indisolublemente pegado al cuerpo. Cuando se daña el espíritu, el cuerpo sufre. Y al contrario también es cierto. Total. Es común que las personas digan, yo era muy feliz, yo vivía muy bien hasta que te conocí. Sí. ¿Sí? Definitivamente son muchos los cambios. Hasta que mi hijo se murió. Claro, las pérdidas emocionales, las rupturas, los fracasos, las quiebras y demás. Un montón de situaciones y sensaciones que van generando cosas. Y ahí me empecé a enfermar. Total. ¿Sí? Entonces es indudable que las cosas que tienen que ver con la existencia impactan el cuerpo. Y es indudable que después de que yo me enfermo no soy el mismo. O sea, ese de ayer que no se había quebrado la pata, era uno. Este de hoy, 3 meses después de tener que usar un yeso y muletas y probar la discapacidad, el insomnio, el dolor, es otro. Es otro. ¿Sí? Bueno, entonces, doctor, hoy por hoy tenemos unas situaciones tan difíciles, tan cambiantes, tan extrañas. Nos tocó aprender a vivir de otra manera, nos tocó mejor acomodarnos a cantidad de situaciones que eran totalmente desconocidas. Tal vez estaban ahí, pero para nosotros no hacían ni tenían que ver con nosotros. Y cambiaron tantas cosas y generaron también tantas situaciones y tantas enfermedades que definitivamente empezaron a llegar diferentes manifestaciones. ¿Cuáles hoy por hoy son las más comunes, doctor, en cuanto a todo lo que estamos viviendo? ¿O cuáles podríamos definir como las más frecuentes manifestaciones de dolor que tienen las personas hoy por hoy? Bueno, si hablamos de dolor agudo, el 60% de las personas que consultan a un médico por una enfermedad reciente, el síntoma principal es el dolor.
Muy bien. ¿sí? O sea, Independiente de lo que esté doliendo. me está doliendo la garganta, tengo fiebre, entonces pues yo voy al médico. Ahí está el dolor. Tengo una amigdalitis aguda. ¿sí? Perfecto. Me está doliendo la barriga, estoy vomitando, me siento muy mal, Hay un colon irritable, hay alguna tengo una obstrucción. apendicitis aguda. Perfecto. ¿sí? O sea, Muy bien. el 60% de las consultas en medicina general Son dolor. son dolor. Ahora, las encuestas mundiales, que esto es muy llamativo, en Europa, en Estados Unidos, en África, en Latinoamérica, en Colombia. Nos dicen que si usted le pregunta a las personas si en la última semana han tenido un dolor que dure más de 3 meses, es decir, crónico, el 12% dice que sí. Las diferencias entre geografías, entre culturas, entre idiomas son mínimas. Son mínimas, ok. Es decir, 12 de cada 100 personas se levantan y viven con dolor todos los días. ¿Y eso es por qué? Porque se han acostumbrado, la enfermedad se desarrolló, porque de pronto el entorno familiar es muy pesado, se estresan, se complican. ¿Qué puede estar pasando para que se genere todo esto, doctor? Una sumatoria de cosas. El primero es que es producto del progreso de la civilización y de la ciencia médica. Perfecto. Antes un niño nacía con una enfermedad del corazón y pobrecito se murió de niño. Sí, no se conocía, no se pudo hacer nada. Malito del corazón. Hoy en día lo operan, tiene una vida normal y a los 30 años desarrolla las complicaciones de haber tenido una enfermedad congénita y empieza a tener dolor en el pecho y otros problemas, ¿cierto? Antes el niño nacía con los pies chapines Sí. y pobrecito, pues era así como con los pies volteaditos. Caramba, sí, no se pudo hacer. Caminaba cojito siempre. Ahora los operamos de niños, usan zapatos normales, caminan normalmente, pero a los 30 años les empiezan a doler los pies. ¿Sí? Muy bien. Antes la gente tenía un accidente grave, se caía de un 4º piso, lo atropellaba un carro, se caía de un caballo y se moría. De malas, un golpe muy duro. Hoy en día la mayoría de las personas que tienen accidentes graves sobreviven, ¿Cierto? pero sobreviven con secuelas de un accidente grave. Antes a uno le daba un cáncer y se moría, porque el cáncer era mortal. Sí. Hoy en día la mayoría de las personas que tienen cáncer sobreviven, pero quedan con las secuelas de la cirugía para tratar el cáncer, de la radioterapia, de la quimioterapia. Quimios y demás. Que eso también da dolor crónico. Antes, cuando San José se casó con la Virgen María, era un anciano de 33 años. En las excavaciones que se han encontrado de los hombres primitivos, casi ninguno tenía más de 30 años. En la época de Jesucristo, hace 2000 años, gracias al progreso de la agricultura y de la nutrición y de la civilización, los hombres vivían en promedio 35 años. Y eso prácticamente no cambió hasta finales del siglo XVII. Claro. ¿Por qué? Porque las guerras, las grandes epidemias, las hambrunas mataban a gran parte de la población. Dicen que cuando el mariscal von Bismarck inventó la seguridad social, puso una trampa. ¿Y tenía que ver con? Aquel excombatiente que viviera más de 55 años sería mantenido por el Estado. Ja, caramba. Él sabía que nadie le iba a cobrar, porque a principios del siglo XIX casi nadie vivía más de 50 Muy años. pocos, claro. ¿Sí? De hecho, a principios del siglo XX la edad promedio de la población eran 48 años. ¿Y todo esto ha venido evolucionando y cambiando? Después de la Segunda Guerra Mundial, la mejoría en las telecomunicaciones, en la salud pública, en las vacunas, hizo que la gente viviera más. Un poco más. Y a finales del siglo XX la edad promedio de vida eran 70, 80 años. Hoy en día, la edad promedio de vida, incluso en países de mediano desarrollo como el nuestro, es de 80 a 90 años. Y se espera que en unos 5 o 10 años la esperanza de vida aumente
a 90 o 100 Es años. un poco más alto. Es decir, que los seres humanos veníamos programados biológicamente para vivir, si acaso, 40, Sí, señor. y estamos viviendo 80. Con el mismo esqueleto, los mismos huesos, los mismos dientes, con la misma fábrica que Dios nos mandó al mundo. ¿Sí? La civilización y el desarrollo humano nos permitió vivir el doble. Avanzar un poco. Pero ese segundo chico va con dolor. ¿Por qué? Porque las coyunturas se desgastan, porque la columna se tuerce, Claro. porque los dientes se caen, porque las arterias se tapan, tienen toda una serie de problemas degenerativos. Y hay secuelas que vienen de atrás, ya hay secuelas que quedaron de los accidentes, como usted lo mencionaba, de las enfermedades congénitas, de los virus, de las bacterias y de los malos cuidados que de pronto también tenemos con la salud, doctor. Entonces, si hablamos de esas mismas encuestas que le pregunta a la gente, ¿usted tuvo dolor la última semana? Sí, Le preguntas eso a un muchacho de 20 años y solo 2 o 3 te van a decir que sí. Se lo preguntas a otro muchacho de 50 años como tú muchas gracias. y el 20 o 30% te va a decir que sí. Un poco, claro. Pero si se lo preguntan a ya una persona madura como yo que se acerca a los 60 años, entonces ya el 40% va a decir que sí. Y si le preguntamos a nuestros abuelos que ya tienen 70, 80 No, años, pues me imagino. el 60% van a decir que sí. Es decir, el dolor crónico es una consecuencia de estar vivo. Y es un problema que es prácticamente ineludible. Muy bien. Porque mientras estamos vivos y tengamos un organismo Sentimos. que esté sometido a la fuerza de la gravedad, que esté desgastando, va a haber dolor. Entonces, en esto hay una cosa muy importante porque la soberbia humana pensó que podíamos eliminar el dolor. Que los avances de la medicina, que los analgésicos. Sí, que- claro, claro. ¿sí? Y que entonces el ser humano tenía derecho a vivir sin dolor. Pero esto ha sido contradictorio, esto ha Es sido una quimera. contraproducente y esto ha sido una Es cosa una quimera. que, En realidad, el ser humano tiene derecho a recibir tratamiento para el dolor. claro, El ser humano tiene derecho a ser atendido de manera compasiva, empática, efectiva para aliviar su dolor. claro. Pero la facultad de quitarle el dolor no se puede. Es muy importante porque, digamos, dice la Biblia que el dolor es la forja donde Dios tiembla a los hombres. Sí, señor. Y los filósofos han llegado más o menos a la misma conclusión. Es decir, el dolor es la verdadera balanza que mide tu ser. Aquí están los conceptos, las apreciaciones del doctor Jaime Jaramillo, especialista en tratamiento del dolor, en salud para todo, de Teleamiga Internacional. Este diálogo muy extenso sobre este tema, muy importante conocer estas apreciaciones porque son muy puntuales, son muy directas y nos aclaran del por qué, de dónde, para dónde se están manifestando y presentando estos dolores. Vamos a una nueva pausa, ya estaremos de regreso para seguir hablando, para seguir encontrando en detalle la definición del dolor y el manejo, que es lo más importante en nuestra sociedad y en nuestra actualidad. Ya volvemos. Continuamos con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, siempre acompañándoles en esta franja, siempre acompañándoles a esta hora y siempre llevando temas de interés, temas importantes que tienen que ver con nuestra salud, que tienen que ver con nuestra calidad de vida, que tienen que ver con nuestras familias y lo más importante, que tienen que ver con el cuidado que todos deberíamos implementar en nuestro organismo, con nuestra salud y con las diferentes situaciones que se presentan. Hoy estamos hablando del dolor, manifestaciones, tipos, causas y demás procesos que se van presentando en las personas y también un poco de historia de cómo era el dolor antes, de cómo evolucionó el ser humano y de cómo se ha intentado manejar el dolor y de cómo, infortunadamente, pues lo que han aparecido son paliativos, pero nada más para poder quitar el dolor por completo. Estamos acompañados, por supuesto, del doctor Jaime Jaramillo, quien es especialista en dolor. Pero doctor, ya hicimos esa referencia, ya hicimos ese énfasis, ya encontramos pormenores, situaciones que tienen que ver con el dolor, pero esos dolorcitos diarios molestos, doctor, a los cuales nos acostumbramos,
esos dolorcitos incómodos que sacan de casillas a muchas personas, que ya hasta dañan su sistema nervioso central, porque después de tener esa molestia de dolor que de pronto fue por alto trabajo, por mucho ruido, por mucho ejercicio, por cualquier situación, pasa a incomodar ese sistema nervioso, a no permitir dormir, a no permitir descansar, a no permitir tener una oxigenación en el organismo. ¿Cómo manejar este dolor tan cotidiano, doctor? ¿Cómo decirle a la gente, bueno, para esa cefalea o esa incomodidad en la cabeza, pues haga esto? Si es que ya tiene migraña, si es que ya le determinaron, si usted no lo determinó, porque es que nosotros no somos los médicos, tienen que ser profesionales como ustedes que nos digan, es que ya tiene esto por eso y por eso tiene que manejarlo así. ¿Cómo poder decirle y hacerle entender a la gente esto, doctor? Bueno, el diagnóstico del dolor es clínico. Perfecto. Es decir, y debería ser siempre así, para no estar formulándonos. No hay un aparato que diga que te mida el dolor, ¿no? Así como te mide la temperatura y tienes fiebre o no tienes fiebre. No hay un aparato que se te ponga y te diga, no tienes dolor, o si tienes dolor, o tienes mucho dolor. No hay un aparato. Perfecto. No hay un examen. Entonces, la determinación del dolor es un ejercicio clínico. Y en los seres humanos tiene dos fundamentos. El primero es la palabra. La palabra es como se accede al alma. El dolor es una percepción subjetiva mental que afecta principalmente el alma. Perfecto. Entonces, para caracterizar el dolor hay que hablar con el que lo sufre. El problema es que quien sufre el dolor, él lo tiene. Pero que yo lo vea sufrir y entienda su sufrimiento es otra cosa. Y es muy difícil. Uno es padecer el dolor y el otro es empatizar con el sufrimiento del otro. Entonces, el diagnóstico del dolor requiere que esas dos almas confluyan, empaticen. ¿Sí? Entonces, es a través de la palabra, de los relatos del paciente, cómo la persona, en este caso el médico, Sí. que quiere ayudar al enfermo, hace su abordaje. Perfecto. El otro es la comunicación no verbal, que es una observación de un ojo experimentado, entrenado, sobre el comportamiento del otro, su actitud corporal, la forma como se para, cómo camina, Claro. cómo se mueve, cómo dice las cosas. Ya la experiencia en movimiento y obviamente en el proceso del análisis. Entonces, es un ejercicio clínico que parte de hablar y mirar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el ejercicio sistemático a través de los años nos ha dicho que la forma como los pacientes cuentan su dolor nos da una idea muy cercana sobre el tejido que está siendo dañado o que está siendo lesionado. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el dolor en las articulaciones o osteomuscular, Muy popular, frecuente que hoy es por hoy la en personas causa, adultas. que es la causa más común de dolor en jóvenes y en viejos. Sí, correcto. Es un dolor que usted, con este dedito, me duele ahí, es localizado. Perfecto. Y dice, es como un chuzón, o es como si me cortaran. Y cuando me muevo, se aumenta. Y si me quedo quietico, no me duele. Y cuando hace frío, me duele más. Y si me le pongo calorcito, se me alivia. Ese tipo de dolor nos dice que hay una estructura somática del cuerpo, generalmente un hueso, un ligamento, un tendón, una articulación, que está siendo lesionada. Que ¿Cierto? está en riesgo o está siendo afectada. A eso lo llamamos dolor somático o sensorial. Ese dolor típicamente se alivia con una aspirina o con un ibuprofeno, Muy bien. Sí. Perfecto. que es un dolor que tiene un componente inflamatorio muy importante. Está el dolor de los cólicos, que es muy común. Pesadez, indigestión. Ese no lo señalamos así, sino que decimos así, como dice la propaganda, Sí. como si amasando pizza o como... ¿sí? Y va y viene. Claro. Llega un momento de máximo y después cae. Es intermitente. Y Claro. usted dice, ay, pecho, es como una opresión, como un retorcijón. Ese dolor es lo que llamamos visceral. Y generalmente es porque hay una víscera hueca dentro de las cavidades del cuerpo que está sufriendo.
el corazón o el intestino. Correcto. O el útero, los cólicos menstruales son Tremendos para muchas damas ¿sí? también. Las dismenorreas, las menstruaciones dolorosas, todo lo que es el colon irritable, las inflamaciones crónicas del intestino, la gastritis, el dolor en el pecho por angina. Todo eso es un tipo de dolor que es típicamente visceral. Y nos avisa que una víscera interna del cuerpo está sufriendo. Perfecto. Es una forma de dolor somático, pero especializada. Hay otra forma de dolor que es, por ejemplo, típicamente el de la culebrilla o el herpes Que es zóster. muy fuerte y que imposibilita a la persona hasta de los movimientos. Entonces, nos dice que hay una estructura nerviosa que está allá. Entonces ese dolor es como un quemón y es aquí, mire, así. Y se marca donde está el nervio. Y si me toco, Incomoda muchísimo. no solo es el dolor, sino que hay un mundo de sensaciones molestias. Claro. Corrientazos, hormigueo, quemón. Y además eso no tiene horario. Y no importa si yo me estoy quieto y me tomo un ibuprofeno y no se No me pasa. pasa. ¿Sí? Y me tomo una buscapina que es muy buena para los cólicos y tampoco se me pasa. No, es que eso es Entonces, tremendo. ese tipo de dolor, los médicos lo llamamos dolor neuropático. Neuropático. Neuropático Perfecto. porque nos dice que hay una estructura nerviosa dañada. Y hay una clase de dolor que es lo que llamamos mixto, que es que tiene un poquito del otro, un poquito, y otros que son inespecíficos. Usted habla con la persona y no puede decir esto típicamente es un dolor neuropático, o típicamente un dolor ¿sí? Es que a veces me duele aquí y otra vez me duele allá, a veces es así, a veces es así, a veces cuando me muevo, a veces cuando estoy quieto. Entonces, ese tipo de dolor lo llamamos inespecífico. Bueno, son tipos, son clases, son manifestaciones de este tema tan importante que es el dolor y del cual estamos aprendiendo muchísimo hoy aquí en Salud para Todo con todos ustedes, nuestros televidentes que están conectados a diario con nosotros. Bueno, doctor, ustedes me imagino que identifican las causas, ya como para pasar a hablar de enfermedades y demás. Hay muchos dolores que tienen causas, ya hay muchas causas de las cuales nosotros como personas naturales normales como que nos acostumbramos a tenerlas, como que, ay sí, eso ya por la noche duermo y me pasa, ay sí, ya eso me tomo un vaso de agua y se me quita. Pero entonces, esas causas frecuentes de estos dolores, doctor. Sí, por lo menos la mitad de los dolores que tienen características somáticas Sí. se deben a problemas degenerativos del cuerpo, de las articulaciones, y es la causa más común de dolor. ¿El paso de los años? El paso de los años o las secuelas de los accidentes o las secuelas de las malas posturas o las secuelas del trabajo, en fin. Mala nutrición, malos El hábitos, sobrepeso, desórdenes. las malas actitudes, las malas Perfecto. posturas, el uso del mal calzado, el uso de una ropa inapropiada, muchas cosas. ¿sí? Muy bien. Ese es la mitad de los dolores son por eso. Más o menos una tercera parte de los dolores o son somáticos o son viscerales. Es decir, se dañó un nervio o se dañó una tripa, Algo pasó. algo pasó. ¿sí? Y una tercera parte restante de los dolores no sabemos qué son. Muy bien. No logramos identificar una estructura orgánica dañada, no logramos tipificar la lesión. A eso lo llamamos dolores primarios o idiopáticos. Antes los llamaban psicológicos o somatomorfos, pero eso tiene una cierta discriminación ofensiva porque el hecho de que los médicos no podamos encontrar una lesión orgánica no quiere decir que no Claro, existe. claro. Y el hecho de que el paciente tenga ciertas características en su personalidad no quiere decir que el dolor sea psicológico. Perfecto. Entonces, para evitar todas esas discriminaciones, cuando no podemos saber cuál es la causa primaria del dolor, el daño en el hueso, en el nervio, en la tripa, y no sabemos que está dañado, entonces decimos que es un dolor primario o idiopático. Muy bien. Hoy en día, el 30% de los dolores a los que nos enfrentamos son idiopáticos.
Y es allí donde vienen los exámenes, donde vienen los estudios, donde vienen los análisis y donde conjuntamente con ustedes, los profesionales de la salud, se deben buscar alternativas y soluciones para poder manejar o por lo menos contrarrestar todo este tipo de dolores. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa, ya vamos para la recta final del programa aprendiendo mucho. Yo estoy aquí recibiendo información de tanta especificación de los dolores, porque una cosa no es el dolor del dedito después del machucón, como lo decía el doctor, y otra cosa no es el dolor aquí abdominal, estomacal, cuando hay una ingesta excesiva de alimento o cuando hay un proceso de colon irritable o, como bien lo manifestaba, cuando están los días de periodo de menstruación de las damas. Todo esto es importante identificarlo y conocerlo para así mismo manejarlo. Así que pausa y ya estamos de vuelta con ustedes. Retornamos con todos ustedes, amigos, la recta final del día de hoy aquí en nuestro Salud para Todo, con más información, con más análisis, con esa explicación tan detallada de lo que es el dolor, pero lo más importante, las alternativas, el manejo, las soluciones, porque finalmente las hay, ¿no, doctor? Se están incorporando, se están manifestando y pues para algo se habrán creado los analgésicos y toda esta cantidad de medicinas y medicamentos, alimentos también, que hacen parte de nuestro diario vivir, que hacen parte del manejo de la botica que podemos tener en casa, o también de la farmacia que está ahí en el barrio, o también de las clínicas y hospitales que recomiendan y manejan todo esto. ¿Qué sería la primera recomendación, doctor, que usted daría a la gente para cuando hay una sensación incómoda o una sensación, manifestación de dolor? Bueno, lo primero es hacer este análisis que hemos estado haciendo. Dice, mi cuerpo me está hablando, me está diciendo que está pasando algo, ¿ese algo es grave o no? Perfecto. ¿Debo ir ya al médico? ¿Debo ir a urgencias? ¿Debo pedir una consulta con quien cuida mi salud? ¿O puedo esperar? Eso es lo más importante, ¿cierto? Hay unas cosas que son de alarma, que cuando un dolor está presente y se acompaña de esas otras cosas, usted inmediatamente salga corriendo para donde el doctor. Hay que hacerlo. No lo piense más, ¿sí? Perfecto. Y hay otras cosas que le dicen a uno, no, esto es una condición que puede esperar, que puede ser sobrellevada más tiempo, que puede ser... Cada persona tiene una sabiduría nata para entender su propio cuerpo. Al fin y al cabo uno es el maestro y el esclavo de su cuerpo desde que nace. Y uno es quien mejor interpreta el lenguaje de su propio cuerpo. ¿Sí? Pero lo importante es poderlo identificar y saber conocer nuestro cuerpo y las funciones de nuestro cuerpo. Exacto. Y no acostumbrarnos a eso que de pronto está mal y que de pronto, ay, ya me pasará, que de pronto, ay, después reviso. Porque eso sí que puede generar más problemas en la salud y en el organismo. Hay un problema que tiene la sociedad contemporánea y es la medicalización de todo. De la vida, de la muerte y del dolor. Perfecto. ¿Sí? Entonces, tenemos la idea de que hay una pastillita para todo, ¿no? Sí. Estamos tristes, nos tomamos un Prozac. Estamos contentos. No, las mesitas de noche de hoy en día, eso es la cantidad de pastillas. Nos duele, nos tomamos una aspirina, un oral. Ya a veces ni siquiera se sabe cuál usar, porque busca y busca y busca. O sea, para todo hay una pastilla. Sí. ¿Sí? Para la felicidad, para la tristeza, para el fracaso, claro, para el envejecimiento, para la fealdad, para todo hay una pastilla. ¿Sí? Y eso no es cierto. ¿Sí? Es más, uno debe recurrir a la pastilla solo cuando las cosas más elementales y más sencillas han fracasado. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían, perdón doctor, lo interrumpo, cuáles serían esas cosas más elementales y más sencillas que de pronto podríamos hacer para manejar o evitar dolor? Todo lo que es no droga o no farmacológico, el sana que sana, culito de rana, sí, eso hace que se liberen unas sustancias que llamamos serotonina, que tiene un efecto analgésico en el cerebro, todo eso, el apechiche, el ritmo del corazón, también, claro. El ritmo del corazón, el 2x4, tiene neurobiológicamente una función analgésica importante. Dicen que la misma respiración o el modo de la respiración. No hay como el pecho de la madre o el ser amado para aliviar un dolor. Totalmente. Dicen los poetas, ¿cierto? Un poquito de calor y de frío local, los ejercicios de estiramiento y cientos de cosas que la cultura popular y la gente sabe.
las aplicaciones de medicamentos de hierbas y cosas antiinflamatorias, como la caléndula, el sauco, ¿sí? La farmacología, que también aparece por ahí. Sí, todo el acervo de conocimiento popular que no es despreciable porque se ha transmitido oralmente durante más de 200.000 años Sí, y correcto. la gente lo sabe, ¿sí? La gente sabe que si tiene un dolor que es como un chuzón, se debe quedar quieto, ¿sí? Claro. Que si tiene un dolor que es como un quemón, apretando o haciendo presión alivia, ¿sí? Si la gente sabe que si tiene un dolor que es como un cólico, una agüita de anís tibia es bendita. Total. Y eso es acervo, conocimiento humano. Puede que no lo tengamos sistematizado como ciencia, pero sirve. Sirve y hace parte de las alternativas que hay en salud y de muchas alternativas que se han venido desarrollando y que se han venido promoviendo de esta manera para evitar el consumo de tanto fármaco y para evitar el consumo de tanta pastilla como lo manifestaba el dolor. Entonces, realmente, esto fue una discusión muy grande al interior de las autoridades mundiales. Si el 60% de las personas tiene dolor y el dolor es la causa más común, ¿deberíamos tener los analgésicos a disposición de todo el mundo? En la tienda de la esquina, en el nochero. Pues sí, porque si una persona acá que le duele algo va al médico, los servicios sanitarios no van a dar abasto. Claro, claro. Sí. Y lo hemos visto, se ha presentado. Hoy por hoy todo el tiempo las urgencias están llenas. Entonces hay unos medicamentos que están de comprobada seguridad y eficacia, que sirven para aliviar el dolor y que casi nunca dan efectos adversos. El mero, es el acetaminofeno. Claro. El Dolex o el acetaminofeno, tiene muchos nombres. El que siempre recomiendan, del que siempre hablan, del que siempre tomes este y ya. La tranquilo". gente lo dice un poquito con desprecio. Es que yo no voy a la EPS porque además dan acetaminofeno. Es verdad. Como si eso fuera... Sí. No, el árbol del sauco se usa desde la época de Jesucristo. ¿Sí? Los salicilatos, que es el principio activo del acetaminofén, se ha usado en la farmacopea desde hace 5.000 años. Claro, ¿sí? claro. La síntesis de la aspirina como medicamento, acabamos con el dolor, decía Bayer, cuando sacó su propaganda a final del siglo XIX. Sí. Tengo la cura para el dolor, tome aspirina. Bueno, la aspirina es muy buena, barata, pero tiene problemas y han tratado de sacar cosas que la reemplacen, posiblemente más caras o menos. En todo caso, digamos que el primito hermano de la aspirina que más ha demostrado eficacia y seguridad es el ibuprofeno. Total. Entonces, tomar ibuprofeno para un dolor agudo, sí, es una buena medida. Buena alternativa. Y por eso autorizan al de la tienda de la esquina A la comercialización y a la venta libre de que este venda ibuprofeno. cualquier nombre Lo que comercial de necesiten. ibuprofeno. Pero bueno, doctor, vamos un paso más allá. ¿Qué hacen ustedes allí en la IPS? ¿Cómo hacen ustedes en la IPS para poder tener esa manera, esa tranquilidad para el paciente, para poderle decir, venga, aquí trabajamos así, aquí lo ocultamos así, en MedSas IPS ustedes tienen estas alternativas y al mismo tiempo van a ser funcionales por eso y por eso? ¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo? Bueno, nosotros, como el nombre de la empresa lo dice, medicina especializada en dolor y trabajo, MedSas, ¿correcto? somos un grupo de profesionales, casi todos especializados y subespecializados, es decir, fisiatra y especialista en dolor, psiquiatra y especialista en dolor, Complementando todo. psicólogo y especialista en dolor. Este es un área y en realidad nos enfocamos en el tratamiento de casos difíciles, de personas que no han encontrado en el tratamiento habitual una solución a su problema. Muy bien. Entonces allí tenemos disponibles pues las alternativas que la ciencia moderna le puede ofrecer a un paciente que tiene un dolor agudo crónico que no ha respondido al manejo habitual. Correcto. Entonces, hacemos procedimientos intervencionistas. Una de las habilidades o destrezas que tenemos los médicos que nos dedicamos al alivio del dolor es que chuzamos, metemos agujas, inyectamos. Entonces, por eso buena parte de ellos somos anestesiólogos
Muy bien. porque nos hemos especializado en aplicar bloqueos, inyecciones y filtraciones para aliviar... ¿Terapias alternativas tal vez? ¿Homeopatía, neural y demás? Un poco, pero esto de cómo lo concebimos es medicina tradicional, es enfocado a el nervio que está doliendo o el tendón que está doliendo es este. A la base de ese Y dolor. entonces vamos a dirigir el tratamiento a esa estructura que está doliendo. Muy bien, ¿Sí? correcto. Para eso se requiere cierta tecnología, ayuda de imágenes, entrenamiento especial y todo eso que en MES lo tenemos disponible. Qué bueno esto. Tenemos disponible pues toda la farmacopea normal de medicamentos analgésicos comunes, Sí. analgésicos derivados del opio y recientemente tenemos la herramienta de los derivados del cannabis medicinal que tanto el opio como el cannabis que provienen de las hierbas son usados por el ser humano desde que se creó la escritura. Y esto es algo que hasta ahora nuevamente están certificando y esto es algo que hasta ahora nuevamente se está conociendo como tal y es algo que ustedes amigos van a encontrar allí en MedSat IPS con el doctor, por supuesto, en el manejo especialista, en el manejo del dolor, Jaime Jaramillo. Doctor, dirección, teléfono, redes sociales, consultas, ¿cómo lo contactamos, cómo lo buscamos para que la gente de pronto tenga esta oportunidad y también para que la gente pueda decir, bueno, voy a ir allí a la consulta porque es que mi dolor es intolerable, inmanejable y necesito de que obviamente me atiendan y por lo menos me digan cómo poder hacer el proceso? Bueno, nosotros somos muy cercanos a Teleamiga, no solo espiritual, sino geográficamente. ¡Qué bueno! Estamos a menos de unas cuadras de las instalaciones del canal, Muy aquí bien. en el barrio Chapinero, en Bogotá. 49 con 13 amigos. Carrera 13, 4826. Ah, ve, ahí está, casi le apuntamos. Y tenemos el edificio empresarial Herete, que es uno de los primeros centros médicos que tuvo la ciudad de Bogotá, un edificio Correcto. muy bonito. Y ahí tenemos pues nuestras instalaciones con todos los equipos y todo eso, pero desde hace más de 2 años venimos trabajando también en telemedicina Qué bueno. y hacemos atención por telesalud, tanto teleapoyo como teleconsulta como teleexperticia. Aconsejamos a otros profesionales del resto del país sobre cómo manejar a sus pacientes o hacemos consulta directa con pacientes que están en otros, que no pueden, sobre todo ahora en época de pandemia, Claro. que no pueden acudir a nuestro consultorio, que están en otras ciudades, y nuestros profesionales le dan orientación o a los pacientes o a otros profesionales de la salud sobre la mejor forma de aliviar el dolor. Pues doctor, en verdad nos complace mucho todo este servicio, nos complace mucho su tiempo. Gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación, por hablarnos tan directa y francamente de lo que son los dolores, de cómo se manifiestan, de cómo repercuten, de cómo se sienten, de cómo se reflejan en tantas personas y de cómo poder manejarlos. Ahí está para todos ustedes MedSas IPS, amigos televidentes, donde van a encontrar al doctor Jaime Jaramillo, especialista en el tratamiento y manejo del dolor, y a un sinnúmero de profesionales, como bien lo mencionó, que tienen que ver con este manejo de dolor integralmente, que es algo importante. Doctor, gracias por la compañía, una buena tarde y esperamos encontrarnos por acá próximamente también. Bueno, muchas gracias por la invitación, Edwin. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Qué bueno, y doctor. compartir con ustedes este tiempo. Los conocimientos y conceptos. A todos ustedes, amigos, la invitación para que sigan conectados con Teleamiga Internacional, a las redes sociales y también compartiendo estos temas que son bien importantes, no solo para nuestras vidas, sino para nuestra salud, para nuestra familia, para nuestro entorno, para todos y cada uno de nosotros. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos, gracias y mil bendiciones.